4 vuelos, 4 decisiones y 4 momentos en los que todo estuvo a punto de perderse. ...24 de junio de 1982. Estamos a bordo del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways. En este momento ocurre algo inimaginable a bordo del avión. Los 4 motores acaban de experimentar un fallo repentino mientras volamos sobre el Océano Índico, dejando la aeronave completamente sin energía. La enorme aeronave está actualmente en caída libre. Los pilotos se enfrentan a la urgencia de reiniciar los motores en cuestión de minutos, antes de que el avión, junto con sus 263 pasajeros y tripulación, se vean forzados a realizar un arriesgado aterrizaje forzoso en pleno océano. Esta es la historia del vuelo 9 de British Airways, una historia de trabajo en equipo y colaboración humana bajo extrema presión. Es la tarde del 24 de junio de 1982. 15 miembros de la tripulación, entre ellos 3 pilotos, se embarcan en un Boeing 747 de la compañía British Airways, en Kuala Lumpur, Malasia. Los pasajeros estaban listos para la salida. La mayoría de ellos llevaban horas a bordo del avión, ya que este mismo vuelo procedía del aeropuerto Heathrow de Londres, que despegó un día antes. Con una larga travesía, haciendo escala en varias ciudades, se dirigían a Melbourne haciendo escala en el aeropuerto de Perth. Desde Melbourne, emprenderían la etapa más intrigante de su viaje hacia Nueva Zelanda. Los pilotos subieron a bordo del Boeing 747 y se dirigieron a la cabina de este enorme avión. Nada les hacía sospechar que estaban a punto de enfrentarse al desafío más significativo de toda su trayectoria profesional. El destino de todos los pasajeros y miembros de la tripulación recaería en su habilidad y resistencia, ya que se enfrentaban a un enemigo invisible a gran altitud sobre el oscuro océano. La tripulación del vuelo 9 de British Airways estaba formada por el primer oficial Roger Graves, de 32 años, el oficial de máquinas Barry Townley Freeman, de 40 años, que además de tener gran experiencia, también era formador de nuevos ingenieros, y el capitán Eric Henry Moody, de 41 años, que tenía miles de horas de vuelo de experiencia a sus espaldas, en diferentes tipos de aeronaves, habiendo comenzado su carrera como piloto de planeador. Este hecho terminaría siendo de gran ayuda en este vuelo. A las 7:45 de la tarde, el vuelo se puso en marcha desde puerta de embarque en Kuala Lumpur. El trayecto hacia Perth tendría una duración de unas 5 horas. El vuelo salió con un ligero retraso de unos 30 minutos, retraso que ya arrastraba desde Bombay. Normalmente un retraso de 30 minutos no sería relevante, pero en este vuelo, ese pequeño retraso resultaría ser fatídico. Despegaron desde el aeropuerto de Kuala Lumpur. El capitán Moody estaba al mando. El trayecto comenzaba con cielos despejados y viento ligero. Todo apuntaba a que sería una travesía muy tranquila. Sin embargo, desconocían que en ese preciso momento, al sureste de Kuala Lumpur, el volcán Galunggung en la isla de Java había entrado en erupción, expulsando grandes nubes de ceniza y polvo a la atmósfera, y casualmente coincidía directamente con la ruta del vuelo 9 de British Airways. La aeronave giró hacia el sudeste, en dirección a Perth. Durante las primeras horas del vuelo, todo transcurrió según lo previsto a 37.000 pies de altura. Los pilotos realizaron las comprobaciones rutinarias, donde vieron que todo marchaba con normalidad. Al comprobar el radar meteorológico, todo marchaba bien, pero de repente, algo iluminó toda la cabina fuertemente. Se trataba de un fenómeno peculiar llamado fuego de San Telmo, un evento que se produce cuando partículas cargadas eléctricamente se descargan en el parabrisas y otras partes frontales del avión, creando pequeños destellos similares a rayos. Este fenómeno es inofensivo, y no era la primera vez que los pilotos lo experimentaban, pero algo llamó la atención en esta ocasión. El fuego de San Telmo es un fenómeno que ocurre cerca de tormentas eléctricas, pero el vuelo 9 de British Airways no estaba atravesando ninguna tormenta, ni se encontraba cerca de una. Además, tampoco aparecía nada similar en el radar meteorológico. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Por precaución, la tripulación activó la señal de abróchense los cinturones y establecieron los interruptores de arranque del motor en modo continuo. Esto garantizaba que los motores permanecieran encendidos si se encontraran con lluvia o hielo extremos. El fuego de San Telmo era cada vez más intenso. Nunca antes habían presenciado nada de tal magnitud. En ese momento, el capitán había salido de la cabina. El primer oficial Roger Graves y el ingeniero Barry Townley Freeman pidieron a una azafata que avisase al capitán. El capitán fue a la cabina a toda prisa.
temiéndose lo peor. Sin embargo, lo que se encontró fue algo asombroso. Sus compañeros estaban atónitos mirando a través del parabrisas, contemplando la exhibición más impresionante del fuego de San Telmo. El capitán tomó asiento y revisó el radar meteorológico en busca de una explicación, pero no había ni rastro de tormenta. Era desconcertante. Parecía como si hubieran encontrado el fuego de San Telmo en un cielo despejado. El capitán, al mirar por la ventana lateral para observar los motores, vio el mismo fenómeno por todas partes. El avión brillaba intensamente y el borde de las alas parecía el filo de un cuchillo incandescente. De repente, el resplandor del fuego de San Telmo en el parabrisas daba paso a una exhibición aún más espectacular. Era como si miles de bolas de luz azul estuvieran impactando contra el parabrisas. Parecía que viajaban a la velocidad de la luz. Los pilotos no entendían nada, ya que no había nada extraño, ni ruidos extraños, ni vibraciones. Todo parecía normal. Sin embargo, en ese mismo instante, uno de los motores, el motor exterior derecho, falló repentinamente. El capitán Moody actuó rápidamente, y según la lista de comprobación, apagaron el motor afectado para ajustar la palanca de empuje al modo inactivo, y cambiar la palanca de arranque a la posición de corte, cortando así el suministro de combustible, y preparando el sistema de alerta de fuego en caso de incendio en el motor. Aún no estaban especialmente preocupados, ya que la aeronave podía mantenerse perfectamente con 3 motores. Sin embargo, los pilotos apenas habían completado la lista de verificación, cuando de repente, los motores 2 y 3 también fallaron. En ese mismo instante les siguió también el motor número 1. Los pilotos no podían creer que los 4 motores se hubieran parado, mientras llevaban a 263 pasajeros y tripulación a bordo. La aeronave se había transformado en un planeador, y cada minuto que pasaba, estaban más cerca del océano. El destino de todos los ocupantes a bordo pendía de la posibilidad de que los pilotos lograran recuperar el control de la aeronave antes de que se precipitara en el Océano Índico. No tenía sentido que los 4 motores fallasen a la vez. De hecho, no habían pasado por ninguna situación similar a lo largo de su carrera en la aviación. Ante la duda sobre si habían cometido algún error, el capitán verificó las bombas de combustible para descartar cualquier posibilidad de haber encendido accidentalmente los motores de extracción de combustible. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común. Revisaron la posibilidad de hielo en los motores y otros posibles fallos, pero tampoco se encontraron problemas. Ante la tensión de la situación, con la aeronave cayendo en picado en dirección al océano, el único objetivo de la tripulación era reiniciar los motores, de lo contrario se estrellarían en el agua. El capitán en ese momento ordenó al primer oficial que declarase la emergencia al control de tráfico aéreo, mientras revisaban una vez más las listas de comprobación para reiniciar los motores. Mientras realizaban estas acciones, el capitán pensó que lo mejor era volver a Yakarta, por lo que dio media vuelta. Era una maniobra peligrosa, ya que a la altitud en la que se encontraban, existía el riesgo de que la pérdida de empuje de los motores desacelerase el avión hasta pararse y entrar en caída. Pero el verdadero desafío era reiniciar los motores, ya que sin ellos, el avión ciertamente perdería altura. Por cada 15 kilómetros recorridos sin motores, perderían 1 kilómetro de altura. Se encontraban a 37.000 pies, unos 11 kilómetros y medio de altura, y a unos 165 kilómetros del aeropuerto de Yakarta. Los cálculos eran muy justos, pero había posibilidades de conseguirlo de no ser porque Yakarta está rodeado de montañas de 3 kilómetros de altura, por lo que sería imposible atravesarlas a esa altitud. Definitivamente, necesitaban reiniciar los motores. De lo contrario, la suerte del Boeing 747 estaba destinada a impactar contra el océano. Los pilotos sabían que esto significaba una muerte casi segura, lo cual no ayudaba en estos momentos de gran tensión. Para añadir más tensión a la situación, el primer oficial no logró entregar el mensaje de emergencia al control del tráfico aéreo, ya que había demasiadas interferencias por radio, lo cual también era inusual, y les dejaba en una posición totalmente abandonados a la suerte. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estaba sucediendo todo esto y ahora además fallaba la radio? Sin que nadie se percatara, el vuelo 9 de British Airways se adentró en una nube de ceniza expulsada por el volcán Galungún, en la isla de Java, que había entrado en erupción. La impresionante exhibición de luces que los pilotos presenciaron en sus parabrisas pensando que era el fuego de San Telmo fue en realidad el resultado de la descarga de electricidad estática generada por la fricción de la ceniza seca del volcán con la aeronave, mientras atravesaba la nube a toda velocidad. Este fenómeno creó una especie de campo magnético alrededor del avión, interfiriendo en las señales de radio. Esto complicó la comunicación entre la tripulación y los controladores debido a las interferencias, pero no todo iba a ponerse en su contra. Por suerte, detrás del vuelo 9 de British Airways,
viajaba un avión de Singapore Airlines en la misma ruta. Los pilotos del Boeing 747 de Singapore Airlines recibieron con claridad el mensaje de radio del primer oficial del vuelo de British Airways, que viajaba delante de ellos, y transmitieron los mensajes al control de tráfico aéreo de Yakarta. Los pilotos de Singapore Airlines, antes de adentrarse en la boca del lobo, dieron media vuelta hacia Yakarta. Mientras tanto, en la cabina del vuelo 9 de British Airways, seguían sin entender nada. Las luces de la cabina estaban encendidas a pesar de no tener energía eléctrica. Algunos sistemas estaban operativos cuando se suponía que no debían estarlo, y otros que se esperaba que funcionaran no lo hacían. Afortunadamente, uno de los sistemas que funcionaba era el piloto automático, lo cual permitió al capitán colaborar junto con sus compañeros en el intento de reiniciar los motores. Pero a pesar de todos sus intentos, los motores seguían sin responder, y por tanto continuaban apagados. Si seguían al pie la larga lista de comprobación, los intentos de reinicio de los motores se verían reducidos, lo cual aumentaba sus posibilidades de acabar en el océano. El capitán, a sabiendas de que se estaba saltando las normas, pidió a sus compañeros acortar la lista de comprobación a los elementos esenciales para tener mayor número de intentos de reinicio antes de que se les acabara el tiempo. En medio de sus persistentes esfuerzos, una advertencia no deseada interrumpió la situación. El avión se estaba despresurizando cuando estaban a unos 26.000 pies. A esa altura, la cantidad de oxígeno era escasa, por lo que rápidamente se pusieron las máscaras de oxígeno. Sin embargo, el primer oficial Graves no lo consiguió, ya que su máscara se le cayó al suelo. La situación era crítica para el primer oficial, que estaba a punto de perder el conocimiento, y además su ayuda era necesaria para poder reiniciar los motores. El capitán Moody se encontró en una encrucijada. ¿Debía descender a una altitud inferior para que su compañero obtuviera suficiente oxígeno, o debía mantener la altitud para poder realizar más intentos de reinicio de los motores? Tras discutir las opciones con el ingeniero de vuelo, tomaron la decisión de bajar a 20.000 pies para que todos pudieran quitarse las máscaras de oxígeno, y luego seguir con los intentos de recuperar los motores. El avión empezó a descender a un ritmo vertiginoso, lo cual también notaron en la cabina de pasajeros. Para realizar este descenso según la lista de comprobación, debían extender el tren de aterrizaje, pero el capitán Moody optó por pasar por alto este paso, ya que debajo estaba el océano y de nada serviría el tren de aterrizaje. A 20.000 pies, el capitán accionó los frenos y redujo la velocidad. Los 3 miembros de la tripulación se reunieron de nuevo, pero a una altitud más baja sus esfuerzos por reiniciar los motores eran más urgentes que nunca. Por si no era suficiente la tensión, el capitán encontró una nueva complicación. El indicador de velocidad mostraba 270 nudos, mientras que el primer oficial informaba de una velocidad de 320 nudos. La diferencia de velocidades era crucial. El avión necesitaba mantener una velocidad entre 250 y 270 nudos para que los motores pudieran reiniciarse. Sin embargo, la aeronave no lograba mantenerse dentro de este rango, planteando un desafío significativo. Ante esta situación, el capitán se encontraba nuevamente ante la difícil decisión de determinar cuál de los instrumentos de velocidad seguir. En lugar de arriesgarse a una conjetura incorrecta, optó por diversificar su estrategia, alterando el cabeceo del avión para variar la velocidad, y con suerte, coincidir con el margen de velocidad correcto según sus instrumentos, o los del primer oficial. Mientras tanto, los pilotos seguían intentando reiniciar los motores. De repente aparecieron llamas surgiendo de los propios motores. El interior de la cabina de pasajeros se iluminaba por las llamas. El avión se dirigía hacia el océano y la cabina se llenaba de humo. En medio del caos, algunos pasajeros gritaban y otros escribían notas de despedida para sus seres queridos. En condiciones normales, los motores se habrían encendido interiormente, pero debido al fallo, el combustible se dispersaba y se encendía fuera de ellos, generando llamaradas. En estos momentos, el capitán se dirigió a los pasajeros con la intención de tranquilizarles. Su mensaje fue el siguiente: «Damas y caballeros, les habla el capitán. Los 4 motores han dejado de funcionar, pero estamos realizando todos los esfuerzos posibles para reiniciarlos. Les aseguro que no hay motivo para sentirse demasiado preocupados en este momento». Después de lanzar el mensaje a los pasajeros, solicitó la presencia de la jefa de los asistentes de vuelo, un protocolo que en British Airways indicaba la preparación de la cabina para un posible aterrizaje de emergencia. La jefa de asistentes de vuelo rápidamente acudió a la cabina. El capitán Moody le dio instrucciones sobre cómo prepararse para una posible operación de amerizaje. Sin embargo, la azafata, dificultada por su máscara de oxígeno, no pudo entender claramente las indicaciones de Moody. Optó por no solicitarle repetir el mensaje en ese momento, reconociendo la inoportunidad de la situación
y regresó a la preparación de la cabina. Mientras tanto, los pilotos realizaron más de una docena de intentos para reiniciar los motores, sin éxito. Ante la oscura cadena montañosa que se cernía frente a ellos y la dificultad de superarla sin motores, el capitán Moody planteó un ultimátum a la tripulación. Si no lograban reiniciar los motores cuando la altitud del avión alcanzara los 12.000 pies, darían media vuelta y considerarían aterrizar en el océano. Tras escuchar ese mensaje no deseado, en un último intento la tripulación persistió en sus esfuerzos por reiniciar los motores. A pesar de que la lista de verificación no lo permitía, el capitán tomó la decisión de intentar reiniciar el motor número 4, que previamente habían apagado y asegurado en caso de incendio. La prioridad era volver a poner en marcha los motores, y el avión se estaba acercando a los 12.000 pies, la altitud establecida para dar media vuelta y aterrizar. Los pilotos, desesperados, continuaron intentándolo sin parar, hasta que de manera inesperada, el motor número 4 reaccionó y se encendió. Los pilotos no podían creerlo. El capitán Moody aumentó al máximo la potencia, pero con un solo motor no podrían superar la pared montañosa que les acechaba. Necesitaban al menos uno más. Animados por el éxito con el motor número 4, la tripulación continuó intentando reiniciar el resto de los motores. Unos segundos después, el motor 3 también se puso en marcha, y poco después lo hicieron los otros dos. El primer oficial se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles que habían logrado reiniciar los 4 motores. El capitán anunció a los pasajeros que a solo unos minutos del posible impacto, habían logrado evitar el desastre en el océano. Sin embargo, la aterradora experiencia de la tripulación aún no llegaba a su fin. Tras la autorización del control de Yakarta para ascender a 15.000 pies, el capitán Moody comenzó el ascenso, pero a esa altitud reapareció el fenómeno del fuego de San Telmo. Con la experiencia anterior en mente y la certeza de que algo externo afectaba al avión, el capitán optó por descender nuevamente. No obstante, durante el descenso, el motor 2, ubicado en el lado izquierdo, comenzó a experimentar vibraciones violentas, finalizando en una explosión ensordecedora que sacudió el avión de manera intensa. Esta vibración era tan intensa que el capitán tomó la decisión de apagar el motor afectado, dependiendo ahora de 3 motores. El vuelo 9 de British Airways se aproximaba al aeropuerto de Yakarta. Volaban sobre la ciudad a 10.000 pies. Con precaución para evitar posibles fallos en los motores, decidieron mantener las palancas de empuje intactas hasta momentos antes de aterrizar. Al acercarse, el capitán desplegó los flaps y los frenos para reducir la velocidad utilizando la aerodinámica. En ese momento, el control de tráfico aéreo les informó que la senda de planeo en el aeropuerto no estaba operativa. La senda de planeo es esencial en el aterrizaje por instrumentos. Junto con el localizador, proporciona una guía vertical precisa para la tripulación hasta la pista, sin depender de elementos visuales. En este punto, el primer oficial debía rápidamente establecer una senda de planeo virtual, proporcionando al capitán información sobre la altura requerida a diferentes distancias de la pista. Esto normalmente no representaría un gran desafío, considerando que era una noche despejada y la pista era visible desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, al alinearse con la pista, una segunda sorpresa les aguardaba. El aeropuerto de Yakarta estaba en completa oscuridad, sin luces. El primer oficial solicitó a la torre que iluminaran la pista, y segundos después, las luces iluminaron el aeropuerto. Sin embargo, había algo extraño. A pesar de las condiciones meteorológicas despejadas, la vista de la ciudad era difusa. Los limpiaparabrisas no mejoraron la visibilidad, pero el capitán hizo lo que pudo para tener una vista lo más clara posible de la pista. Guiado por las indicaciones del primer oficial en altitud y velocidad, descendieron hacia la pista logrando finalmente aterrizar. Los pasajeros respondieron con aplausos, conscientes de que habían superado una de las experiencias más aterradoras a bordo de un avión. Aunque aliviados, los pilotos aún se encontraban perplejos, preguntándose qué había sucedido exactamente. No fue hasta varios días después cuando los pilotos y pasajeros se enteraron por las noticias que habían volado dentro de las nubes de cenizas de la erupción volcánica del monte Galunggung en la isla de Java. Nadie les había informado previamente de esta condición, lo cual causó al vuelo 9 de British Airways un riesgo que se podría haber evitado, e incluso pudo terminar con el peor de los finales. A raíz de este incidente, se implantaron centros para monitorizar la actividad volcánica y enviar advertencias a las autoridades de aviación cuando las nubes de cenizas volcánicas representan una amenaza para los viajes aéreos. Desde entonces, en los casos de erupciones volcánicas que puedan afectar las rutas de las aerolíneas, se cierra el espacio aéreo que pueda verse implicado.
Al menos, estos centros están siendo efectivos para evitar que incidentes similares al del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways vuelvan a ocurrir. Segundos después del despegue desde Londres, ambos motores de un Airbus A319 de British Airways fallan de manera catastrófica, dejando a la tripulación y pasajeros en una situación crítica. Los pasajeros aterrorizados observan desde sus ventanillas con horror cómo el combustible se derrama desde los motores. Los pilotos declaran una emergencia y deciden regresar al aeropuerto de inmediato. ¿Serán capaces de regresar a la pista del aeropuerto antes de que se acabe el tiempo? Esta es la historia del vuelo 762 de British Airways. 24 de mayo de 2013, aeropuerto de Heathrow, Londres. La tripulación de British Airways realizaba los preparativos del Airbus A319 para realizar el primer vuelo del día, con destino Oslo, la capital de Noruega. No tenían idea de que mientras se preparaban para este viaje de 2 horas, antes incluso de que el avión despegara del suelo, sufrirían un fallo devastador. Y lo que era aún más sorprendente, este problema había estado escondido a plena vista toda la mañana. El capitán de este vuelo tenía 50 años y una experiencia de 12.500 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente la mitad fueron en aviones Airbus. Había trabajado con British Airways durante toda su carrera, comenzando como aprendiz de ingeniero. Más tarde se formó como piloto para el Boeing 737 y el Boeing 757. En el año 2002, fue ascendido a capitán y entrenado para operar aviones de la familia Airbus A320. El primer oficial era algo más joven, ya que en ese momento tenía 33 años. Contaba con poco más de 5.000 horas de experiencia de vuelo, de las cuales unas 4.000 horas correspondían al Airbus A320. Había trabajado en British Airways durante 6 años. Antes de que los pasajeros comenzaran a embarcar, los pilotos realizaron una exhaustiva revisión de los sistemas del avión, con el objetivo de detectar posibles problemas, mantenimientos pendientes o incidencias previamente reportadas. Tras comprobar todo, ese día, no encontraron nada relevante. No obstante, antes de cada vuelo, uno de los pilotos debe realizar una inspección visual del exterior de la aeronave, conocida como el walk-around. En esta ocasión, la responsabilidad recayó en el primer oficial. Aquella mañana, el primer oficial se puso su chaleco y bajó al área de estacionamiento. Tras revisar todo, no advirtió de ningún problema evidente. Mientras tanto, el capitán se encontraba en la cabina preparando el avión para el vuelo a Oslo. Programó la ruta en el sistema de gestión de vuelo y calculó los datos necesarios para el despegue. Desde un punto de vista tecnológico, el avión representaba un avance significativo respecto a las aeronaves que el capitán había pilotado anteriormente para British Airways. Una de sus características más destacadas era el sistema de controles de vuelo fly-by-wire, que sustituía el tradicional mecanismo de cables y poleas por cables eléctricos para operar el avión. Aunque este sistema mejoraba la seguridad en muchos aspectos, también había sido señalado como un factor que contribuyó a accidentes en el pasado, como el famoso caso del accidente del vuelo 447 de Air France. A las 8:05 de esa mañana, los 75 pasajeros ya habían abordado el avión. La aeronave había sido cargada con 7.600 kilos de combustible, y el primer oficial había completado la inspección exterior. Según lo que pudo observar, todo parecía estar en orden. Tenían todo preparado, así que el vuelo 762 partió puntualmente desde la puerta asignada en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la cuenta atrás ya estaba en marcha. Los pilotos habían perdido su última oportunidad de detectar el problema que afectaba a la aeronave. El avión comenzó a rodar hacia la pista 27 izquierda de Heathrow para despegar. Lo que estaba planeado como un vuelo de 2 horas a Oslo iba a terminar en cuestión de minutos. El vuelo fue autorizado para despegar, y el primer oficial alineó el avión con la pista, mientras ponía en marcha los motores. Todo parecía ir con normalidad, pero en cuestión de segundos, los pasajeros que observaban a través de las ventanas vieron algo aterrador. Los paneles que cubrían los motores, conocidos como capós, se habían abierto, y ahora se agitaban violentamente con el viento. En la cabina de mando,
los pilotos no eran conscientes de lo que ocurría. Mientras el avión aceleraba por la pista, las puertas del capó de ambos motores fueron arrancadas por la fuerza del aire y cayeron al suelo dejando tras de sí escombros metálicos. Pese a esto, el primer oficial logró despegar el avión, sin saber que los motores habían quedado expuestos y dañados. En el interior del avión, los pasajeros entraron en pánico al ver cómo los motores parecían desmoronarse mientras el avión ascendía. Comenzaron a gritar y a llamar a los asistentes de vuelo, buscando respuestas y ayuda. En tierra, los pilotos de otras aeronaves alineadas en la pista avisaron a la torre de control de que la pista estaba cubierta de restos metálicos provenientes del vuelo 762. Fue a través de estas comunicaciones por radio que los pilotos del vuelo 762 recibieron la primera señal de que algo grave había ocurrido. En la parte trasera del avión, los asistentes de vuelo intentaban comunicarse desesperadamente con la cabina a través del intercomunicador, mientras trataban de calmar a los aterrorizados pasajeros. En la cabina, los pilotos estaban demasiado ocupados para responder de inmediato a las alertas provenientes de la parte trasera del avión. Su prioridad era llevar la aeronave a una altitud segura. Al alcanzar los 1100 pies, 3.350 metros, el primer oficial activó el piloto automático. Sin embargo, nada más activarlo, el sistema de empuje automático se desconectó, lo que significaba que ahora debía controlar manualmente los motores. Aunque había practicado esta tarea en simuladores, nunca lo había hecho en un Airbus A319 durante un vuelo real. A pesar de que inicialmente esto parecía solo un inconveniente, era una señal de que había problemas más graves con la aeronave. Mientras el primer oficial mantenía el control del avión, el capitán observaba cuidadosamente los instrumentos de los motores. Según las lecturas, ambos motores parecían funcionar con normalidad, por lo que decidieron continuar ascendiendo hasta los 6.000 pies, 1.800 metros, tal como estaba especificado en su ruta de salida. Pero, a medida que el avión sobrevolaba los suburbios de Londres, los pilotos recibieron la primera de muchas sorpresas que recibirían en este problemático vuelo. Mientras el primer oficial continuaba el ascenso, una serie de mensajes comenzaron a aparecer en el ECAM, pantalla central de gestión de alertas de la cabina. El primero de los mensajes indicaba que las computadoras del avión ya no podían calcular el empuje de los motores como lo hacían de forma habitual, lo que obligaba a los sistemas a pasar a un modo más rudimentario. Esto se debía a que uno de los sensores responsables de estas lecturas se había dañado cuando los paneles de los motores se desprendieron violentamente durante el despegue. Sin saberlo, el capitán seguía las instrucciones de la computadora, que había cambiado los motores al llamado modo N1, una configuración más básica. Mientras tanto, en tierra, observaban asombrados el avión dañado avanzando a duras penas en el aire. Inevitablemente, ellos tenían una mejor perspectiva que los pilotos de lo que había ocurrido en la aeronave. Cada segundo que el avión permanecía en el aire, los motores quedaban expuestos al extremo entorno exterior, mientras la aeronave aceleraba a más de 450 km por hora. Los paneles de los motores, al desprenderse durante el despegue, habían causado daños graves en partes vitales. Estos daños empezarían a causar problemas serios en los sistemas del avión en cuestión de minutos. Dentro de la cabina, los pasajeros estaban aterrados, preguntándose qué había sucedido. ¿Qué pudo haber causado daños tan graves en los motores durante el despegue? ¿Y por qué los pilotos no daban ninguna explicación? La asistente de vuelo al mando, alarmada por las preguntas de los pasajeros, se dirigió rápidamente a una ventana situada en la fila de la salida de emergencia, sobre el ala derecha del avión. Para su horror, pudo ver los tubos internos del motor dañado. Nunca había presenciado algo así en toda su carrera. En la cabina del avión, las computadoras indicaban un escenario crítico. La advertencia más seria aún no había aparecido en las pantallas, pero ya se estaba gestando. Uno de los 3 sistemas hidráulicos del avión había fallado por completo. Sin esa fuente crucial de energía hidráulica, los pilotos perderían la capacidad de controlar varias funciones esenciales, como los flaps, los spoilers, el empuje inverso y el motor derecho. Además, las aletas ahora funcionarían de manera más lenta, comprometiendo aún más el control del vuelo. La redundancia incorporada en los controles se había visto gravemente afectada. A pesar de los fallos en los motores, la situación ya era lo suficientemente grave y los pilotos no podían permitirse que empeorase.
El capitán decidió regresar al aeropuerto de inmediato para evitar que los dos sistemas hidráulicos restantes se quedaran sin fluido debido a una posible fuga en el sistema. Para ello, aisló los sistemas dañados apagando la válvula de transferencia de potencia, PTU, ubicada en el panel superior. La PTU es un dispositivo diseñado para transferir potencia hidráulica entre los sistemas hidráulicos del avión, y es especialmente útil cuando uno de los sistemas presenta problemas. Por el momento, el resto de los sistemas hidráulicos parecían estar seguros, manteniendo una presión normal de 3000 psi, libras por pulgada, o 206 bares, kilos por centímetro cuadrado. Con el avión relativamente estable a una altitud de 6000 pies, 1900 metros, los pilotos tuvieron la oportunidad de evaluar la situación con más calma. Aunque la adrenalina seguía al máximo, sabían que tendrían que proceder de manera sistemática para lidiar con lo que se aproximaba. La aeronave se encontraba en un estado crítico. El primer oficial observó a través de la ventanilla que el borde delantero del ala derecha estaba dañado. Esto, aparentemente, no afectaba solo los motores, sino que comprometía otras partes del avión. El capitán, consciente de la gravedad de la situación, se puso en contacto con el control de tráfico aéreo y les informó que había perdido un motor y un sistema hidráulico. En ese momento, solicitaron vectores para regresar al aeropuerto. La pista de despegue, que había sido cerrada debido a los escombros esparcidos por el accidente, ya no estaba disponible. En su lugar, la pista paralela, la 27 derecha, sería la única opción. Sin embargo, lo que los pilotos aún no sabían era que el motor derecho seguía perdiendo combustible a un ritmo alarmante, más de 120 kilos por minuto. La situación ya no era solo cuestión de tiempo, sino que había múltiples factores críticos en juego. En ese momento, el asistente de vuelo con más antigüedad se comunicó nuevamente con la cabina por el intercomunicador. Informó al capitán que parecía que la parte superior del motor derecho se había quemado. El capitán, sin entrar en más detalles, no pidió más información, ya que la situación estaba suficientemente clara. Solo le pidió al asistente de vuelo que informara a los pasajeros, asegurándose de que él mismo les daría más detalles, una vez que pudiera revisar las listas de verificación. Los pilotos pusieron en marcha el protocolo de British Airways, de toma de decisiones, conocido como TODAR, diagnóstico del tiempo, opciones, decisión, asignación y revisión. Este enfoque sistemático les permitió gestionar la situación de manera eficiente, minimizando la incertidumbre y tomando las decisiones más apropiadas en ese momento crítico. Lo último que los pilotos querían era pasar por alto algo crucial en una aeronave tan gravemente dañada. Sin embargo, cuando comenzaron a gestionar la situación, la ECAM, Sistema de Gestión de Alertas de la aeronave, mostró su advertencia más grave hasta ese momento. Hubo un desequilibrio extremo de combustible entre los tanques del ala derecha y los del ala izquierda. El tanque del ala derecha tenía 1500 kilos menos de combustible que el del ala izquierda, y esta diferencia aumentaba constantemente. El primer oficial identificó de inmediato que esta disparidad podría deberse a una fuga de combustible. El tiempo que los pilotos pensaban que tendrían para poder evaluar la situación se reducía drásticamente. El capitán, consciente de la urgencia, contactó de nuevo con el control de tráfico aéreo solicitando permiso para regresar de inmediato a la pista 27 derecha en Heathrow. Les informó que había una fuga de combustible y que les quedaban solamente 5 toneladas de combustible en total. Aunque 5 toneladas puede parecer una cantidad considerable, al ritmo al que perdían combustible, el tiempo que les quedaba antes de que el motor derecho fallara era cada vez más limitado. El capitán se comunicó con los pasajeros, informándoles que una de las cubiertas del motor se había desprendido, y que regresarían de inmediato a Heathrow. Además, solicitó que un miembro de la tripulación se acercase a la cabina para realizar los preparativos. 2 azafatas entraron en la cabina y el capitán les informó sobre la situación. El avión aterrizaría en 6 minutos, y se detendría en la pista para realizar una inspección. Les advirtió que había una posibilidad de que se produjera un incendio, y que tendrían que estar listos para una posible evacuación en la pista. Mientras los asistentes de vuelo regresaban a la cabina y se preparaban para un aterrizaje de emergencia, la situación empeoraba rápidamente. Cuando el capitán estaba informando a la tripulación, el primer oficial se mantenía concentrado en los niveles de combustible,
observando atentamente cómo la situación se complicaba. En los últimos minutos, habían perdido más de 100 kilos de combustible del tanque del ala derecha. Tras realizar los cálculos correspondientes, los pilotos determinaron que quedaban 26 millas náuticas para el aterrizaje, 48 kilómetros, y 4.200 kilos de combustible, de los cuales solo 1.100 se encontraban en el tanque del ala derecha. Para los pilotos, estos números, aunque alarmantes, solo reflejaban lo que veían en pantalla. Sin embargo, para los pasajeros, especialmente los que estaban sentados en el lado derecho del avión, el problema era evidente. El combustible estaba fluyendo desde el motor derecho a un ritmo desmesurado. Los pilotos informaron al control del tráfico aéreo sobre la posibilidad de que el motor derecho se quedara sin combustible antes de aterrizar. Con esta información, modificaron su plan de aproximación teniendo en cuenta esta posibilidad. Mientras el capitán seguía preparándose para el aterrizaje, el primer oficial se preocupaba aún más por la fuga de combustible en el motor derecho. Según el manual de referencia rápida QRH, debido al daño severo del motor y la fuga masiva de combustible, el motor debía apagarse inmediatamente para evitar un posible incendio. Además de todo lo que había sucedido hasta ese momento, un incendio en el motor alimentado por cientos de kilos de combustible por minuto representaba una perspectiva aterradora. El primer oficial, preocupado por el riesgo, sugirió al capitán que apagara el motor derecho antes de que el fuego comenzara. Sin embargo, el capitán no estuvo de acuerdo. Con ambos motores dañados, el capitán temía que al apagar el motor derecho, el motor izquierdo pudiera fallar poco después. Además, sobrevolando una zona como el centro de Londres, no había muchos lugares donde aterrizar un avión del tamaño de una A319 en caso de emergencia. El capitán evaluó el riesgo de ambas opciones y decidió mantener ambos motores funcionando. Como capitán, tenía la autoridad para anular los procedimientos estándar si consideraba que esta era la opción más segura. Fue una decisión difícil, pero al menos por el momento, los pilotos mantenían los dos motores operativos. Una vez tomada la decisión, los pilotos continuaron alineándose para una aproximación final hacia la pista 27 derecha en Heathrow. El control de tráfico aéreo les dio la autorización para aterrizar y les notificó que los servicios de emergencia estarían esperándoles en la pista. Determinados a llegar a tierra lo antes posible, los pilotos ajustaron la velocidad del avión y extendieron los flaps. Ahora, todo lo que el primer oficial debía hacer era aterrizar el avión. Sin embargo, justo en ese momento, un fuerte estruendo sacudió la aeronave y el avión giró hacia la derecha. El capitán examinó los instrumentos del motor y advirtió que el motor derecho estaba experimentando una rápida pérdida de potencia. El motor ya no cumplía ninguna función útil, de hecho se había convertido en una amenaza para el avión. El capitán informó que apagaría el motor, pero en ese instante, una de las peores advertencias posibles resonó en la cabina: la advertencia de incendio en el motor. La situación había empeorado drásticamente y la complejidad se había multiplicado. Peor aún, el fuego que surgía del motor ahora se alimentaba del combustible que seguía fluyendo. Inmediatamente, el capitán apagó el motor, tiró de la palanca de empuje hacia atrás para reducir la velocidad y cortó el suministro de combustible. Después, activó el sistema de extinción de incendios del motor derecho, realizando la descarga de uno de los extintores incorporados. Después de esto, declaró un Mayday al control de tráfico aéreo, informándoles que intentaría aterrizar, pero que tal vez tendría que dar la vuelta si la situación empeoraba. Bajo una intensa presión, el primer oficial continuó aproximándose a la pista. Los pasajeros, aterrados, podían ver las llamas saliendo del motor, lo que aumentaba la tensión en la cabina. La alarma de fuego seguía sonando, y el capitán esperaba ansiosamente a que la señal de fuego se detuviera, indicando que el incendio había sido controlado. Pero ese momento nunca llegó. Hizo un último esfuerzo para extinguir el fuego, activando el segundo extintor en el motor. Si ninguno de los extintores funcionaba, no habría forma de que pudieran permitirse un segundo intento de aterrizaje. Esperaron con incertidumbre mientras el primer oficial seguía descendiendo hacia la pista con la advertencia de incendio resonando sin cesar en la cabina. No había forma de evitarlo. Este aterrizaje debía ser el definitivo, sin posibilidad de un segundo intento.
no habría segundas oportunidades. Para el primer oficial, que ahora pilotaba el avión manualmente, la tensión era abrumadora. Detrás de él, 78 vidas pendían de un hilo. Para aliviar la carga del capitán, tomó el control de las palancas de empuje. Él se encargaría de mantener la velocidad dentro de los límites seguros, mientras el primer oficial se concentraría en llevar el avión averiado hacia la pista. Mientras el primer oficial pilotaba, el capitán anunciaba la velocidad del avión de manera intermitente, asegurándose de que se mantuviera centrado en la pista sin tener que mirar constantemente los instrumentos. En la cabina principal, los pasajeros no sabían qué esperar. Estaban volando muy bajo sobre el nivel del suelo, ansiosos por ver aparecer el aeropuerto. Los bomberos y las ambulancias acudieron rápidamente al lugar. La pista estaba completamente preparada para hacer frente al aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros. Cuando el avión alcanzó los 500 pies de altura sobre el suelo, 152 metros, el capitán tomó el control manual del avión. Le ordenó al primer oficial que se encargara de las palancas de empuje para controlar la velocidad, mientras él se concentraba en aterrizar el avión. Aunque ambos pilotos tenían experiencia, el capitán, con 2000 horas más a sus espaldas, sabía que esa experiencia podría marcar la diferencia en este crítico momento. Finalmente, el avión aterrizó en la pista. El capitán frenó bruscamente, lo cual hizo que reventase uno de los neumáticos. Solo 6 de los 10 alerones laterales se desplegaron correctamente, debido a fallos en el sistema hidráulico. Sin embargo, poco a poco el avión fue perdiendo velocidad. Mientras el avión se detenía, el capitán dirigió su mirada hacia el motor derecho, que seguía envuelto en llamas. El viento avivaba el fuego, llevando el humo directamente hacia la cabina de pasajeros. Los bomberos corrieron hacia el avión y comenzaron a evaluar la situación. Con el motor derecho aún en llamas, el capitán preguntó al jefe de bomberos si debía ordenar una evacuación. El jefe de bomberos recomendó evacuar la aeronave por el lado izquierdo, manteniendo a los pasajeros alejados del motor en llamas del lado derecho. El capitán dio la orden, y en menos de 2 minutos, todos los pasajeros habían sido evacuados. Todos a bordo estaban a salvo. Pero quedaba un misterio. ¿Cómo pudo uno de los aviones más avanzados y seguros del mundo, operado por una de las aerolíneas más confiables, sufrir un fracaso tan catastrófico? Finalmente, la respuesta resultó ser sorprendentemente simple. La noche anterior, mientras el avión estaba estacionado en la puerta, los técnicos habían realizado un mantenimiento rutinario en los motores. Durante este proceso, se dieron cuenta de que les faltaba una herramienta esencial, por lo que decidieron dejar en espera el mantenimiento del avión y fueron a buscar dicha herramienta, dejando las puertas del ventilador del motor abiertas. Una vez que obtuvieron la herramienta correcta y regresaron al avión, cometieron un error crucial. Continuaron el mantenimiento en el avión equivocado. Al ver que los motores de ese avión estaban cerrados, asumieron que otro equipo había completado el trabajo mientras ellos fueron en búsqueda de la herramienta. La investigación reveló que este no era el primer error de este tipo. De hecho, fallos como este eran más comunes de lo que se pensaba. Pero lo más grave ocurrió la mañana del vuelo, cuando ni el primer oficial ni el personal de tierra se dieron cuenta de que las puertas del motor seguían abiertas, durante la inspección exterior de la aeronave. Por la mañana, un miembro del personal de tierra había tomado fotografías del avión con fines de formación. Estas imágenes muestran claramente que las puertas del ventilador del motor estaban abiertas y ligeramente inclinadas. Para evitar que incidentes similares se repitieran, Airbus cambió su procedimiento de inspección previa al vuelo, exigiendo que los pilotos verifiquen ambos lados del motor para asegurarse de que las puertas del ventilador estén cerradas. British Airways también implementó más entrenamiento para la inspección exterior del avión. Además, se hicieron modificaciones para facilitar la detección de puertas no cerradas correctamente, como la adición de una bandera brillante en el mecanismo que mantiene la puerta abierta y pintura fluorescente en el pestillo. Los pasajeros a bordo del vuelo 762 tuvieron suerte de que estas lecciones se aprendieron sin tener que lamentar la pérdida de ninguna vida. Afortunadamente, las mejoras implementadas desde entonces han hecho que volar sea más seguro para todos. Si te ha gustado este episodio, no te pierdas este otro de aquí.
Segundos después de despegar de Los Ángeles, un motor de un Boeing 747 de British Airways que transportaba a más de 350 pasajeros, se incendió. Sorprendentemente, los pilotos, en lugar de regresar al aeropuerto, continuaron el viaje programado hacia Londres, una decisión que les traería más problemas. ¿Por qué los pilotos del vuelo 268 de British Airways decidieron no regresar al aeropuerto de Los Ángeles tras el inquietante incendio del motor? ¿Lograrán sobrevivir a la adversidad y alcanzar su destino? ¿O en cambio, se desatará una tragedia en pleno vuelo, llevándolos a aterrizar en un lugar inhóspito con un desenlace aterrador? La tensión se acumulaba mientras cada segundo contaba. Esta es la historia del vuelo 268 de British Airways. 20 de febrero de 2005. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 352 pasajeros y 18 tripulantes abordaron un Boeing 747 de British Airways en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, con destino al aeropuerto de Londres. El vuelo tendría una duración de alrededor de 11 horas, y debido a su duración, contaban con 3 pilotos a bordo: el capitán, que se sentó en el asiento de la izquierda, el primer oficial sentado a la derecha, y otro primer oficial sentado en el asiento adicional detrás de los 2 pilotos. Este último estaría a cargo de relevar a los otros pilotos durante el vuelo para que pudieran descansar. El capitán, un experimentado piloto de 46 años, contaba con un impresionante historial de 12.680 horas de vuelo, de las cuales 1.855 se habían acumulado específicamente en el Boeing 747. Su vasta experiencia no solo reflejaba su dedicación y profesionalismo, sino también su habilidad para manejar situaciones complejas. El avión, de 16 años de antigüedad, era un Boeing 747-400. Estaba equipado con 4 motores turbofán Rolls-Royce RB-211524G. El Boeing 747-400 tenía aproximadamente 16 años de antigüedad, y hasta ese momento había acumulado alrededor de 62.000 horas de vuelo. Aunque se lanzó al mercado en 1989, en 2005 el avión seguía siendo considerado bastante moderno, ya que contaba con pantallas CRT en la cabina, que sustituían los antiguos diales mecánicos de modelos anteriores, permitiendo así prescindir de un ingeniero de vuelo. Especialmente debido a la iluminación nocturna, la cabina parecía salida de una película de ciencia ficción. Era una noche nublada y lluviosa en el aeropuerto de Los Ángeles, y como era habitual en vuelos al Reino Unido, los pilotos decidieron cargar 4 toneladas adicionales de combustible, por si había retrasos al llegar a Londres, llevando un peso total de combustible de 119 toneladas. Una vez realizado el embarque y la carga de equipaje, el vuelo 268 se retiró de la puerta de embarque, alrededor de las 9:10 de la noche. El primer oficial movió el avión hacia la pista 25L, en el aeropuerto de Los Ángeles, y sería él quien pilotaría el avión durante la fase de despegue hacia el Reino Unido, mientras el capitán se encargaría de la supervisión. Hasta ese momento todo iba según lo previsto. En la cabina, los pasajeros se preparaban para el largo vuelo nocturno, y la mayoría intentarían dormir hasta llegar a Londres al día siguiente. Ni los pasajeros ni la tripulación podían prever lo que sucedería segundos después de que el avión despegara. Poco después de las 9:20 de la noche, el primer oficial alineó el avión en la pista y activó los potentes motores del 747 para el despegue. El avión aceleró por la pista, y poco más de un minuto después, el primer oficial lo elevó al aire. En ese momento, ocurrió algo inesperado. El capitán accionó la palanca del tren de aterrizaje, y un fuerte ruido sordo sacudió el avión. El primer oficial notó que el avión se inclinaba hacia la izquierda, y los pasajeros vieron que había llamas bajo el ala izquierda. De inmediato, los pilotos identificaron el problema en el motor interno izquierdo, el motor número 2, que había sufrido una sobrecarga de potencia. Esta sobrecarga, causada por una interrupción en el flujo de aire a través del motor, generó fuertes explosiones y aumentó peligrosamente la temperatura de los gases de escape. El capitán reaccionó rápidamente y redujo la potencia del motor número 2, poniéndolo en posición de reposo. En ese momento, el controlador de la Torre de Los Ángeles informó a los pilotos que observaban llamas saliendo de la parte trasera del motor. Aunque el capitán ya había experimentado una sobrecarga de motor en vuelo, los otros 2 pilotos solo lo habían visto en simulador. A pesar de que la situación era alarmante, no se consideraba una emergencia en sí misma, ya que el Boeing 747 puede volar sin problemas con solo 3 motores. Sin embargo,
Si el incendio o la sobrecarga comenzaban a afectar a otros motores, el riesgo sería mucho mayor. No obstante, los pilotos tendrían que declarar una emergencia. El capitán declaró un pan-pan al control del tráfico aéreo, que es el paso previo a declarar una emergencia. Esto indicaba que los pilotos necesitaban ayuda y que la situación era urgente, pero sin llegar a declarar que las vidas de los ocupantes estaban bajo una amenaza inminente. El controlador indicó a los pilotos que girasen y se mantuvieran cerca del aeropuerto, ascendiendo a 5.000 pies, 1.500 metros, para tener margen suficiente y poder resolver el problema. No era el mejor comienzo para un vuelo que duraría 11 horas. Tras unos minutos, con el avión estabilizado a 5.000 pies, 1.500 metros, los pilotos empezaron a planificar sus próximos pasos. El mejor escenario sería lograr que el motor funcionara correctamente de nuevo. El capitán entregó el manual de referencia rápida al primer oficial que estaba sentado en el asiento auxiliar, detrás de él. Este comenzó a leer los procedimientos para que el capitán los ejecutara, mientras el primer oficial principal pilotaba el avión. El capitán activó el encendido continuo en el motor 2 para garantizar un suministro constante de energía. Luego, aumentó gradualmente la potencia del motor, con la esperanza de que pudiera recuperar su rendimiento máximo poco a poco. Sin embargo, tan pronto como el capitán movió el acelerador hacia adelante, el ruido anterior se reanudó, indicando que no podrían reiniciar el motor. Aún así, existía una posibilidad. Quizás simplemente no había suficiente aire entrando en el motor, ya que las sobrecargas ocurren cuando se altera la delicada proporción entre la mezcla de aire, combustible y el encendido. El primer oficial aumentó la velocidad de la aeronave, esperando que el flujo adicional de aire hacia el motor permitiera que éste funcionara correctamente. El capitán intentó nuevamente mover el acelerador del motor número 2, pero el ruido sordo volvió a escucharse. Los pilotos se dieron cuenta de que había un problema serio en el motor, y que no podrían hacerlo funcionar de nuevo. A regañadientes, el capitán mantuvo el acelerador en posición de ralentí, y cortó el suministro de combustible del motor número 2. En ese momento, el vuelo 268 volaba con 3 motores. Con la parte técnica de los problemas resuelta, los pilotos debían tomar decisiones, y para esto ya no se basarían solo en listas de verificación, sino en su propia experiencia. Si hubieran estado pilotando un avión bimotor, como el Boeing 777 que British Airways también utiliza en vuelos de larga distancia, la decisión en este punto sería clara. Con un solo motor en funcionamiento, simplemente liberarían combustible y regresarían a Los Ángeles. Sin embargo, en un avión de 4 motores, perder un motor no es tan crítico como en un bimotor. Esto complicaba la situación, ya que con 3 motores en funcionamiento, existía la posibilidad de que pudieran llegar a su destino en Heathrow. Los pilotos tenían que tomar una decisión. ¿Debían continuar el vuelo hacia Heathrow? ¿O por el contrario lo mejor sería regresar y aterrizar en Los Ángeles? Para resolverlo, primero necesitaban más información. El capitán pidió al primer oficial que estaba en el asiento auxiliar que fuese hacia la cabina de pasajeros para informar al jefe de los auxiliares de vuelo, conocido como director de servicio de cabina, y para que observase a través de las ventanas de los pasajeros posibles daños en el motor. Mientras tanto, en la cabina de mandos, el capitán y el primer oficial comenzaron a evaluar todas las opciones. Lo primero que necesitaban determinar era si el avión podría llegar a Heathrow con solo 3 motores. Aunque los motores restantes les permitían seguir volando, no generaban suficiente potencia para mantener la altitud de crucero habitual, donde el consumo de combustible es más eficiente. Debido a la pérdida del motor, tendrían que volar a una menor altitud, donde el aire es más denso y el consumo de combustible es mayor. Tras programar la pérdida del motor en el sistema de gestión de vuelo, la computadora indicó que llegarían a la zona de Heathrow con 7 toneladas de combustible restante, una cantidad superior a las 4,5 toneladas requeridas legalmente. Desde esta perspectiva en base al combustible, los pilotos estuvieron de acuerdo en continuar hacia Heathrow. Sin embargo, había mucho más que considerar además del combustible, como la posibilidad de que fallara otro motor en ruta, o que el motor averiado comenzara a presentar más problemas durante el vuelo sobre el océano. Mientras evaluaban estas posibilidades, el primer oficial se acercó a una ventana del lado izquierdo del avión, para intentar ver algo, pero en la oscuridad apenas había visibilidad. Algunos pasajeros mencionaron haber visto llamas en el motor, y un pasajero que era piloto comentó que creía que el motor había sufrido una sobrecarga. Estos informes de los pasajeros resultaron más útiles que cualquier cosa que el primer oficial pudiera observar desde la ventana.
En la cabina los pilotos continuaron deliberando. Al monitorizar los instrumentos del motor, pudieron ver que el motor 2 giraba normalmente, lo cual indicaba que no había sufrido daños estructurales significativos. No había señales de fuego ni problemas adicionales, ya que el suministro de combustible había sido cortado. También razonaron al comentar que si algo más saliera mal, no tardarían en saberlo. Lo positivo de esto era que su ruta hacia el Reino Unido sobrevolaba zonas donde abundaban los aeropuertos de desvío. Si surgía un problema en las próximas horas, podrían aterrizar fácilmente en Minneapolis, Chicago, Boston o en otros aeropuertos. Por esta razón, no había una justificación clara para volver a Los Ángeles. Además, considerando el peso que llevaban, no habrían podido aterrizar allí sin descargar unas 70 toneladas de combustible, lo cual tomaría alrededor de 40 minutos. La realidad era que el capitán era plenamente consciente de que esto generaría complicaciones para la aerolínea, tanto para gestionar la situación de los 352 pasajeros, como por el costo financiero de desechar 70 toneladas de combustible en el Océano Pacífico y regresar a Los Ángeles. Esto implicaba una pérdida de más de $300,000. Aunque la seguridad de la aerolínea era lo más importante, esa cantidad de dinero también era significativa y debía ser considerada en sus decisiones. El capitán se comunicó por radio con la base de British Airways en Heathrow, solicitando su opinión sobre la situación. Desde la base, indicaron que preferían que el vuelo continuara hacia su destino, pero al final, la decisión recaía en el capitán. La política de la aerolínea dictaba que los pilotos debían continuar hasta su destino, siempre que la aeronave se mantuviera en condiciones seguras, y en este caso, el capitán debía tomar esa decisión, lo cual no era sencillo. Poco después, el primer oficial regresó a la cabina de mando e informó a los pilotos sobre lo que había observado por la ventana. Todo parecía indicar que el motor número 2 había experimentado una sobrecarga, pero no había signos de daños adicionales. Los pilotos consultaron los manuales para determinar que incluso en el caso muy improbable de que fallara otro motor durante la ruta, podrían desviarse a un aeropuerto alternativo, incluso si estaban sobre el Océano Atlántico. Inmediatamente, el capitán se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles de la cancelación del estado de emergencia PAN y que continuarían su ruta hacia Londres. El vuelo 268 continuó su trayecto en la oscuridad de la noche, dirigiéndose al noreste. 2 horas después, el avión volaba a 27.000 pies de altitud, 8.230 metros, y a una velocidad de Mach 0,75, un poco más baja y más lenta de lo habitual, pero sin mayores problemas. El avión estaba operando correctamente, y no había aparecido ningún otro inconveniente desde su despegue de Los Ángeles. La computadora de gestión de vuelo estimaba que aterrizarían en Heathrow con 10 toneladas de combustible sobrante, una cantidad considerablemente superior al mínimo requerido. Para la mayoría de los pasajeros, los ruidos extraños durante el despegue ya eran un recuerdo lejano mientras dormían plácidamente, y el avión continuaba hacia Heathrow con una ligera desviación en el horario. El capitán aprovechó ese momento para descansar en las literas de la tripulación, mientras el primer oficial en el asiento auxiliar tomaba su puesto en el asiento de mando izquierdo. El plan consistía en que, una vez alcanzada la costa este de los Estados Unidos, el capitán regresaría a la cabina de mando para evaluar la situación. Allí decidiría si continuar su trayecto sobre el Atlántico o desviarse hacia un aeropuerto cercano en Estados Unidos en caso de notar algún signo de problemas. Si no había señales de riesgo, cruzarían el océano. Hasta este punto, la tripulación de vuelo había manejado la situación de manera excelente, manteniendo una comunicación efectiva, desarrollando un plan razonable y manteniendo informados tanto a la tripulación de cabina como a la aerolínea. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, las cosas empezarían a complicarse, no por problemas en el avión, sino por cómo se había entrenado a los pilotos antes de que la aeronave llegara a la costa este de los Estados Unidos. El capitán regresó a la cabina de mando y evaluó la situación. Considerando la cantidad de combustible a bordo, el estado de los motores y las estimaciones de combustible para llegar a Heathrow, todo parecía indicar que podían continuar el vuelo a través del Océano Atlántico sin problemas. Los pilotos calcularon que la altitud más eficiente para la travesía sería unos 32.000 pies, 9.750 metros. Podría volar a esta altura, ya que habían reducido el peso del avión, consumiendo gran parte del combustible, mientras cruzaban Estados Unidos. Sin embargo, cuando solicitaron esta altitud al control de tráfico aéreo, les informaron que no se les podía autorizar el nivel de vuelo 320, debido a que otras aeronaves procedentes de Europa
ya estaban operando a esa altitud. Debían volar a 29.000 pies, 8.840 metros en lugar de los 32.000, 9.750 metros, que habían solicitado. Al introducir esta altitud en la computadora, esta estimó que llegarían a Heathrow con unas 7 toneladas de combustible, justo por encima del mínimo de 6,5 toneladas establecido para el aterrizaje. La situación era algo ajustada, pero confiaban en que no surgieran imprevistos y lograsen llegar a Londres sin contratiempos. Mientras el Boeing 747 avanzaba sobre el Atlántico, el amanecer se aproximaba. Los pilotos monitorizaban el combustible en cada uno de los tanques. Se aseguraron de que el combustible adicional del tanque número 2, relacionado con el motor averiado, se distribuyera uniformemente entre los otros tanques, usando las bombas de transferencia. Este procedimiento era apropiado para esta fase del vuelo, pero pronto representaría un desafío para la tripulación. Horas después, el vuelo 268 se acercaba a la costa de Irlanda, con 12 toneladas de combustible restantes. La tripulación ya había ascendido a 35.000 pies, 10.670 metros, lo cual les había permitido ahorrar algo de combustible, pero ahora enfrentaban vientos en contra más fuertes de lo previsto. La computadora de gestión de vuelo estimó que aterrizarían en Heathrow con exactamente 6,5 toneladas de combustible, justo en el mínimo de seguridad que la tripulación había establecido. Ante esta situación, y aunque no era la opción ideal, decidieron desviarse a Manchester para asegurar un aterrizaje más seguro. Informaron al control de tráfico aéreo sobre la decisión y programaron la nueva ruta en la computadora de a bordo. Esta calculó que aterrizarían en Manchester con 7 toneladas de combustible, solo 500 kilogramos más de lo que habrían tenido si hubieran aterrizado en Heathrow, su destino original. Sin embargo, los márgenes de seguridad existen por una razón, y el ignorarlos ha causado numerosos accidentes en el pasado, por lo que la tripulación comenzó su desvío de inmediato. Pero en ese momento, surgió un problema inesperado. El tanque número 2 dejó de transferir combustible al resto de tanques. Dado que ya estaban volando con menos combustible del recomendado, no poder acceder al resto del combustible en el tanque 2 complicaba aún más la situación. Por segunda vez en el vuelo, el capitán declaró un pan al control de tráfico aéreo, indicando la necesidad de prioridad para el aterrizaje. El controlador les autorizó a dirigirse a un punto de aproximación a 10 millas, 18 kilómetros, de la pista 05 en Manchester, lo cual fue un alivio para la tripulación. En condiciones normales, los aviones descienden con potencia reducida o cerca de ralentí, minimizando el consumo de combustible. Sin embargo, durante el descenso, una advertencia apareció en pantalla. El tanque número 4 estaba agotándose, quedando solo 900 kilos de combustible en él. Lo que la tripulación desconocía era que el problema de desequilibrio de combustible se debía a una discrepancia en los manuales. Las instrucciones de British Airways indicaban que debían usar las bombas de transferencia del tanque 2, transfiriendo combustible hacia los otros tanques, lo cual habían estado haciendo. No obstante, los manuales de Boeing especificaban que para transferir combustible desde un tanque principal interno, como el tanque 2, hacia un tanque principal externo, como el tanque 4, era necesario activar ambas bombas principales del tanque externo. Los pilotos decidieron no activar las bombas principales del tanque 4, temiendo que hacerlo pudiera vaciar completamente uno de los tanques. Es un detalle que podrían haber evaluado con mayor detenimiento, de no haber estado tan ocupados, manejando la situación de la aeronave durante el descenso y el desvío hacia Manchester. Para resolver la advertencia de bajo combustible, la tripulación optó por activar todos los tanques principales y abrir las válvulas de interconexión, de modo que el combustible pudiera fluir libremente entre ellos. Así, se aseguraron de que cada uno de los 3 motores en funcionamiento tuviera un suministro constante de combustible. Sin embargo, mientras descendían hacia Manchester, el capitán se preocupaba cada vez más por no poder alcanzar el aeropuerto con el mínimo legal de toneladas de combustible. No se esperaban problemas de equilibrio en el combustible, y ciertamente no anticipaban recibir una advertencia de baja cantidad de combustible, algo muy por debajo de las 10 toneladas que se suponía debían tener al aterrizar en Heathrow. Ante la gravedad de la situación, el capitán declaró un Mayday, señalando una emergencia total al control de tráfico aéreo, como estipulaban los procedimientos de British Airways. El primer oficial se retiró, y el capitán asumió el control del avión. Mientras tanto, los pasajeros solo sabían que se estaban desviando hacia Manchester. En la cabina de mandos, la tensión aumentaba a medida que pasaban los minutos, y los pilotos se concentraban en configurar el avión para el aterrizaje,
monitorizando constantemente la situación de combustible. El primer oficial se encargaba de las comunicaciones por radio, mientras que el otro primer oficial, desde el asiento auxiliar, apoyaba a los pilotos con la carga de trabajo adicional que la emergencia suponía. Tras un vuelo lleno de tensión, el vuelo 268 finalmente tocó tierra en Manchester a las 5 horas 4 minutos, hora local, llevando a salvo a sus 352 pasajeros y 18 miembros de la tripulación. A pesar de los obstáculos, lograron aterrizar con 5,8 toneladas de combustible, apenas el mínimo requerido. No obstante, la historia no terminó ahí. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos presentó una demanda contra British Airways, acusándola de operar un avión en condiciones peligrosas. A pesar de que los pilotos del vuelo 268 operaron la aeronave de forma segura y siguiendo los procedimientos establecidos por la aerolínea, la repercusión negativa del incidente obligó a British Airways a replantearse varios factores operativos al decidir si continuar con un vuelo o desviarse. Desde entonces, la presión de la opinión pública y la seguridad de sus pasajeros se convirtieron en prioridades cruciales para la aerolínea. Según el entonces jefe de seguridad y protección, Tim Stitz, hoy en día, bajo circunstancias idénticas y tras consultar con el Departamento de Operaciones, la tripulación optaría por desviarse a un aeropuerto cercano. Las investigaciones sobre este incidente, realizadas por la Rama de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, AIB, no encontró evidencias que indicaran que la continuación del vuelo hubiera planteado un riesgo significativo. Sin embargo, se descubrieron deficiencias en la formación de los pilotos respecto a la gestión del combustible. Ninguno de los 3 pilotos estaba seguro de la cantidad de combustible disponible, y sus dificultades con la gestión del combustible indicaron un conocimiento insuficiente del sistema, especialmente con 3 motores en funcionamiento. Como resultado de este incidente, British Airways revisó los procedimientos de gestión de combustible recomendados por Boeing y añadió un entrenamiento adicional en gestión de combustible como parte de su formación habitual en simuladores. El problema del motor 2 surgió debido a una particularidad de la variante del motor Rolls-Royce utilizada en esta aeronave, que era vulnerable a un tipo específico de desgaste. Este desgaste podía afectar a la carcasa de los ventiladores internos, provocando una interrupción en el flujo de aire dentro del motor. Cuando esto ocurría, se podían generar picos de presión, especialmente en configuraciones de alto empuje, como durante el despegue. Hoy en día, los motores son más confiables que en 2005, y los pilotos reciben una formación más integral sobre cómo gestionar el combustible en situaciones críticas. Sin embargo, parece que la era de los aviones de pasajeros de 4 motores está llegando a su fin, y con la proliferación de nuevos aviones de largo alcance que cuentan con solo 2 motores, parece probable que la decisión de continuar un vuelo tras el apagado de un motor sea un problema que menos pilotos tendrán que enfrentar. En la historia de la aviación, hay momentos de tensión, con desafíos impensables, que crean verdaderos héroes. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de esos momentos. Se trata del vuelo de British Airways 5390. El piloto Tim Lancaster se encontró en una situación increíble, al borde de la vida y la muerte, a 17.000 pies de altura. Y no estamos en una película de Hollywood. Esto es la vida real, una historia que te va a dejar impactado y que nunca hubieras imaginado. ¿Qué sucedió en ese inesperado día? ¿Cómo logró Tim Lancaster sobrevivir a la peor pesadilla de cualquier piloto? Acompáñanos en este viaje increíble para descubrir la verdad detrás del milagro en el cielo del vuelo 5390 de British Airways. Pongámonos en contexto para comprender plenamente la magnitud del suceso del vuelo British Airways 5390. El 10 de junio de 1990, un avión BAC-111 de British Airways, con más de 80 pasajeros a bordo, se preparaba para despegar del aeropuerto de Birmingham en Reino Unido. El avión, de 19 años de antigüedad, fue fabricado en 1971 y adquirido por British Airways en ese mismo año. Hasta este momento había acumulado 37.724 horas de vuelo. Estaba equipado con 2 motores turbofan Rolls-Royce Spey. El protagonista de esta historia es el experimentado piloto Tim Lancaster, un hombre con muchos años de experiencia en la aviación. El capitán Lancaster,
En ese momento tenía 42 años de edad y había acumulado poco más de 11.000 horas de experiencia en vuelo, de las cuales algo más de 1.000, a bordo del BAC-111. Junto a él se encontraba el primer oficial Alistair Acheson, de 39 años. Contaba con 7.500 horas de vuelo, entre ellas 1.100 a bordo de este modelo de aeronave. Su misión era llevar a salvo a los pasajeros hasta Málaga, España. Pero lo que ninguno de ellos podía imaginar era que ese día se convertiría en una auténtica pesadilla para ellos. Las condiciones meteorológicas eran favorables en ese momento, pero nada podría haberles alertado para lo que iba a suceder. El vuelo British Airways 5390 despegó con un cielo despejado sobre Birmingham. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre el concepto de la seguridad en el mundo de la aviación. El vuelo British Airways 5390 ascendía a la altitud de crucero y todo parecía transcurrir con normalidad. La tripulación realizaba sus tareas rutinarias y los pasajeros disfrutaban de su vuelo en calma. Pero, de repente, algo inesperado sacudió la aeronave a la par que se escuchaba un gran estruendo que procedía de la sala de mandos. El sonido fue tan estremecedor que pensaron que algo había explotado. Pero no se trataba de eso. Una de las ventanillas de la cabina de vuelo, ubicada junto al asiento del piloto Tim Lancaster, se desprendió con un estruendo ensordecedor. Fue un momento aterrador, una explosión de aire y todos los objetos volando por la cabina. Tim Lancaster salió despedido por la ventana, pero por suerte, su pierna quedó atrapada en el cuadro de mandos. La tripulación y los pasajeros se encontraron en medio de una emergencia inimaginable. Los testimonios posteriores revelaron el caos y la lucha por mantener el control dentro de la aeronave. El primer oficial Alistair Acheson quedó paralizado por un instante. Sin embargo, su experiencia y entrenamiento entraron en acción de inmediato. Mientras el viento helado rugía y la presión en la cabina descendía, Acheson tomó el control del avión. Sabía que cada segundo contaba, y que la vida de su capitán y de los pasajeros dependía de su habilidad para manejar esta emergencia. El equipo de vuelo, sin pensarlo dos veces, colaboró en todo momento para intentar salvar a su compañero, cuya vida colgaba de un hilo, en el exterior del avión. Cada acción, cada decisión, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras el avión se encontraba a 17.000 pies de altura, con una temperatura del aire heladora y la tripulación luchaba contra las fuerzas de la naturaleza, la vida del piloto Tim Lancaster pendía de un hilo. Mientras tanto, la tripulación en la cabina estaba luchando por la vida de Tim Lancaster. El viento hacía imposible escuchar o coordinarse, pero no había tiempo para dudar. Los asistentes de vuelo lograron sujetar al capitán, quien estaba completamente expuesto al frío y la presión del aire exterior. El piloto Tim Lancaster estaba atrapado con prácticamente todo el cuerpo fuera de la aeronave, expuesto al frío y a la fuerza del viento. La tripulación estaba luchando incansablemente para mantener a Tim Lancaster dentro del avión, sosteniéndolo contra todas sus fuerzas. Pero el copiloto ya no sentía los brazos a causa del frío, por lo que pidió ayuda. Cada segundo era crítico, y la vida de Tim estaba en sus manos. Ni siquiera sabían si aún se encontraba con vida. A esa altura, las temperaturas pueden descender hasta menos 50 grados Celsius. Lancaster no solo estaba expuesto a estas condiciones extremas, sino que su cuerpo también estaba siendo golpeado por los vientos a una velocidad impresionante. La tripulación no podía saber si seguía vivo. Sin embargo, luchando contra la impresionante fuerza que tiraba de Tim, no lo soltaron. No podían permitirse perderlo. Por un momento pensaron en soltarle, ya que sus fuerzas estaban al límite y además no sabían si seguía con vida. Pero la probabilidad de que el cuerpo chocase con partes vitales de la aeronave solo habría empeorado las cosas. Por suerte, finalmente no lo hicieron. Con una fuerza sobrehumana, lograron traer de vuelta al piloto dentro de la cabina, que seguía vivo, aunque inconsciente.
Su vida había sido milagrosamente salvada. El coraje y la determinación de la tripulación, en medio del caos y la incertidumbre, demostraron que los héroes no solo existen en las películas. Esta dramática escena quedará grabada en la historia de la aviación para siempre. Finalmente el vuelo solicitó permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Southampton, Reino Unido. A pesar del caos, los asistentes de vuelo y el primer oficial Alastair Acheson no dejaron de actuar. Acheson comenzó un descenso de emergencia, sabiendo que debía reducir la altitud para igualar la presión dentro de la cabina y facilitar la respiración. Uno de los asistentes, Nigel Ogden, se aferró al cuerpo del capitán con todas sus fuerzas, mientras otros intentaban asegurar la cabina. Pero Ogden estaba en el límite de su resistencia. En un momento dado, pensó que sus brazos no podrían sostenerlo más. Sin embargo, otro miembro de la tripulación tomó su lugar, permitiendo que Ogden descansara por un instante, antes de regresar al esfuerzo titánico de mantener a Tim dentro del avión. La situación parecía interminable. Cada segundo que pasaba, Lancaster estaba siendo golpeado y sometido a fuerzas que pocos cuerpos humanos podrían soportar. Los miembros de la tripulación no podían permitirse soltarlo, sabiendo que el cuerpo de Lancaster podría impactar con los motores o las alas, agravando aún más la emergencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, aunque fueron apenas minutos, lograron arrastrarlo parcialmente dentro a la cabina. Lancaster estaba inconsciente, pero increíblemente seguía vivo. Con Lancaster asegurado dentro de la cabina, aunque gravemente herido, Acheson concentró toda su atención en llevar el avión a salvo a tierra. Ya había solicitado permiso para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Southampton, y los controladores aéreos priorizaron su llegada. Acheson descendió cuidadosamente, y finalmente, el avión aterrizó sin problemas, salvando a todos a bordo. El aterrizaje de emergencia fue un alivio indescriptible, pero la adrenalina seguía corriendo por las venas de todos a bordo. Los pasajeros, aunque conmocionados, aplaudieron cuando el avión tocó tierra. Pero para la tripulación, la misión aún no había terminado. Tim Lancaster seguía inconsciente, y el equipo médico ya estaba preparado en la pista. Cada segundo era crucial. Inmediatamente después del aterrizaje, los equipos de rescate y médicos estaban preparados para atender al piloto. Las lesiones que había sufrido fueron por congelación del aire y la fractura de un brazo, la dislocación de un hombro y contusiones. El incidente del vuelo 5390 de British Airways tuvo un impacto duradero en la industria de la aviación. Las investigaciones posteriores localizaron que el cristal de la cabina había sido sustituido horas antes, y se habían colocado varios tornillos de diámetro inferior al original, y otros que, aunque tenían el mismo diámetro, eran más cortos, lo cual provocó el desprendimiento del mismo en pleno vuelo. El piloto comentó que minutos antes del incidente, notó que el cristal vibraba más de lo normal. Uno de los mayores legados de este incidente fue la implementación de medidas más rigurosas en el mantenimiento de aeronaves. Antes del vuelo 5390, los protocolos de inspección se centraban en los sistemas críticos, como los motores y los controles de vuelo, mientras que elementos como las ventanillas eran considerados secundarios. Esto cambió radicalmente después de este evento. Hoy en día, incluso los detalles más pequeños, como los tornillos y juntas, se revisan minuciosamente. La tragedia también puso un foco especial en la formación de la tripulación para responder a emergencias. Gracias a incidentes como este, las aerolíneas ahora entrenan a sus equipos para manejar situaciones extremas con mayor efectividad. Incluso las maniobras de descenso de emergencia han sido refinadas basándose en los heroicos esfuerzos de Alastair Acheson aquel día. Aunque todos a bordo del vuelo 5390 sobrevivieron, el impacto emocional fue profundo. Los pasajeros recordaron el miedo indescriptible de escuchar el estruendo y ver cómo la tripulación luchaba por salvar a su capitán. Muchos desarrollaron un respeto renovado por la complejidad y los riesgos de la aviación. Para la tripulación, la experiencia fue aún más transformadora. Tim Lancaster, aunque físicamente herido, expresó su agradecimiento infinito a sus compañeros por su valentía. Nigel Ogden,
quien había sostenido al capitán durante gran parte de la emergencia, sufrió estrés postraumático y finalmente se retiró de la aviación poco después. No podemos hablar del vuelo 5390 sin destacar al copiloto Alastair Aitchison. Su calma bajo presión fue esencial para salvar el avión y a todos a bordo. Estuvo al mando de la aeronave en medio de una situación tan extrema. El capitán fuera de la cabina, el ruido ensordecedor del viento y la responsabilidad de la vida de 80 personas que dependían de él. Aitchison fue reconocido por su actuación impecable y su ejemplo se utiliza en la actualidad como un caso de estudio en la formación de pilotos. Aunque él mismo mantuvo un perfil bajo tras el incidente, su legado perdura en la aviación. El caso del vuelo 5390 no solo es una historia de supervivencia, sino también una lección de mucho valor para la industria de la aviación. Muestra cómo incluso los errores aparentemente pequeños pueden tener un impacto devastador, pero también cómo el coraje humano y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una de las revelaciones más impactantes de la investigación fue que el error que casi cuesta la vida de Tim Lancaster se debió a algo tan simple como el tamaño incorrecto de los tornillos. La ventanilla había sido reemplazada unas 24 horas antes del vuelo, y durante la instalación, se utilizaron piezas que no cumplían con las especificaciones adecuadas. El técnico encargado había empleado tornillos más pequeños y cortos de lo necesario, lo que redujo la capacidad de la ventanilla para resistir las fuerzas aerodinámicas a 17.000 pies de altura, 5.200 metros. Este error subrayó la importancia de las inspecciones rigurosas en cada etapa del mantenimiento de una aeronave. Ahora podríamos pensar que la culpa fue del técnico, pero la investigación reveló que el sistema en sí tenía fallos. Las herramientas y procesos de verificación en ese momento no eran lo suficientemente estrictos para detectar este tipo de problemas. La industria aprendió que la seguridad no solo depende de las personas, sino también de los procedimientos y sistemas que las respaldan. Tras el incidente del vuelo 5390, se introdujeron cambios significativos en la industria. Uno de los más importantes fue la implementación de revisiones cruzadas más estrictas en el mantenimiento de aeronaves. Hoy en día, cualquier cambio realizado en una aeronave debe ser inspeccionado por un segundo técnico antes de que se considere apta para volar. Además, los fabricantes comenzaron a estandarizar aún más las piezas utilizadas en las aeronaves, reduciendo el margen de error en tareas como la instalación de ventanillas. Estos cambios, aunque costosos y laboriosos, han salvado innumerables vidas desde entonces. La presurización de la cabina es esencial para el confort y la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Pero también es una de las mayores fuerzas con las que tienen que lidiar las aeronaves. Cuando la ventanilla del capitán se desprendió, la diferencia de presión entre el interior de la cabina y el exterior provocó una succión instantánea. Esa misma presión fue la que casi arrastra por completo a Tim Lancaster fuera del avión. Afortunadamente, las piernas del capitán quedaron atrapadas en el cuadro de mandos, lo que evitó una tragedia aún mayor. Este incidente llevó a los diseñadores de aviones a reconsiderar cómo las cabinas manejan los cambios de presión. Desde entonces, las pruebas de resistencia en ventanillas y paneles de cabina se han vuelto aún más rigurosas, asegurando que puedan soportar fallos mecánicos inesperados. A lo largo de esta historia, hay un tema recurrente: la resistencia humana. Un claro ejemplo fue Nigel Ogden, aferrándose a su capitán con todas sus fuerzas, mientras el viento helado y los gritos de los pasajeros inundaban el ambiente. Ogden, más tarde, describió el momento como uno de los más aterradores de su vida. Pero no dudó en actuar. Cuando Ogden ya no podía más, otro miembro de la tripulación tomó su lugar. Esta cooperación es un testimonio de cómo el trabajo en equipo puede superar incluso las circunstancias más extremas. Cada miembro de la tripulación fue un héroe ese día, enfrentando una situación que ninguna formación podría haber preparado por completo. Aunque el capitán Tim Lancaster sobrevivió al incidente, su recuperación fue larga y complicada. Sin embargo, lo que más destacó fue su gratitud hacia la tripulación y su copiloto, Alastair Aitchison. Lancaster, tras recuperarse, expresó públicamente su admiración por sus compañeros
asegurando que su valentía fue lo que le salvó la vida. Por otro lado, Acheson continuó volando después del incidente, acumulando aún más respeto en la industria de la aviación. Aunque mantuvo un perfil bajo, su ejemplo se convirtió en un estándar para pilotos en situaciones de emergencia. El legado de estos hombres es más que una historia de supervivencia. Es un recordatorio de lo que significa ser profesional y mantener la calma bajo presión. El vuelo 5390 de British Airways es una de esas historias que muestran cómo las tragedias, aunque devastadoras, pueden ser catalizadoras de cambio. Hoy en día, volar es más seguro que nunca, y en gran parte se lo debemos a incidentes como este. Cada vez que un avión despega, lo hace con la confianza de que los sistemas, procedimientos y personas que lo respaldan están entre los mejores del mundo. Pero nunca debemos olvidar que esa confianza se ha ganado a través de experiencias como la de Tim Lancaster, Alastair Acheson y su tripulación. ¿Y tú? ¿Cómo crees que habrías reaccionado si hubieras estado en ese avión? Historias como esta nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu humano. Honramos la valentía de Tim Lancaster, de la tripulación y de todos los que contribuyeron a la seguridad en la aviación. Al fin y al cabo, la seguridad en los cielos es responsabilidad de todos.